Hola, mi nombre es Espinosa Quispe Julio César, soy de la Universidad Nacional de Huancavelica, estudio la carrera de Ingeniería Civil. Hoy resolveremos un ejercicio, mis compañeros y yo, acerca del diseño de mezcla de concreto. En un instante les voy a mostrar la diapositiva. Ya, el diseño de mezcla de concreto. Como tenemos aquí, les voy a mostrar el ejercicio que nosotros resolveremos en este video. Ya, aquí nos dan dos tipos de agregados, que es agregado 1 y agregado 2, y nos dan el porcentaje de retenido en cada uno. Y también nos da el tamaño de tamiz hasta desde un medio hasta el número 4. Aquí nos dan sus propiedades o sus características o descripción del agregado 1 y 2, por como su peso específico de masa seca, su peso unitario suelto húmedo, peso unitario compacto seco, contenido de humedad y porcentaje de absorción. Y también nos da el límite de uso indicado. A ver, el límite de uso indicado, con el cual nosotros podremos escoger con cuál de los agregados vamos a trabajar para hacer nuestro diseño de mezcla de concreto, o cuál de ellos está dentro de límites del uso que nos da aquí, que es el uso número 67 o el uso 67. Aquí nos da nuestro valor de resistencia obtenido en probetas estándar en un ensayo de laboratorio. Por ejemplo, se hizo 32 probetas y de ellos sacamos sus resistencias de cada uno. Y también nos dice que el diseño estructural especifica una resistencia a la compresión de 200 gramos centímetros cuadrados a los 14 días, para una relación de resistencia de 28-14, 1.4. Y también que no más de uno de cada 20 muestras de ensayo deberá estar por debajo de la resistencia especificada. Ahora, aquí nos dan las características del agregado fino y el tipo de cemento que nos dan. Por ejemplo, es el cemento Portland tipo 1 andino, el peso específico 3.13 gramos centímetros cúbicos y el peso específico del agua que es 980 kilogramos metros cúbicos. Aquí nos dan el porcentaje que pasa en cada malla, que es del número 4 hasta el número 100. Y nos pide calcular a los valores en proporción en peso, en volumen y por una tanda de 2 bolsas de cemento. Se me olvidó mostrarles que aquí nos especifican también que es para usted, se realizó el diseño de mezcla para la construcción de sardineles y cunetas ubicados en la carretera central del Perú, tramo Ticlio a 4.818 nivel del mar. Ahora, nosotros, para poder resolver este ejercicio, hemos elegido un método que es el método de así. Es un método que se fundamenta en el principio básico, lo que es de relación de agua y cemento, y consiste en seguir en forma ordenada una secuencia de pasos y determinar la cantidad del el peso o el volumen de los agregados. ¿Ya? Y como primer paso, nosotros vamos a calcular la resistencia promedio requerida. Y para eso también necesitamos la resistencia a la comprensión, que ya nos dan como dato aquí. Entonces, antes de todo eso, ya como les dije, como vamos a aplicar un método de comité de así, necesitamos elegir con cuál de los agregados vamos a trabajar, si es con el agregado 1 o con el agregado 2. Y para ello, verificar de acuerdo al uso que nos dan, de acuerdo a este uso. Y aquí les voy a mostrar. Aquí tenemos, esto es el uso, aquí ya tenemos resuelto para poder graficar. Como nos da un agregado en porcentaje retenido, necesitamos hallar el porcentaje que pasa acumulado. Entonces, aquí primero calculamos el porcentaje retenido acumulado, que es la suma en zigzag, que sumamos 9.9, o 9.9 sí se copia lo mismo. Entonces sumaría 9.9 por 23.4, que sería 75.6. 75.6 por más 17.5 nos resulta 93.1, más 6.9, 100. Y para nosotros hallar el porcentaje que pasa acumulado, solo sería restar 100 menos 9.9, 100 menos 75.6, 100 menos 93.1 y 100 menos 100, que resulta 0. Ya, aquí ya tenemos, ya hecho. Aquí el de color rojo son los límites inferior y superior. El de color verde es el agregado 1 y el agregado 2 es de color celeste.
Y como observamos, el agregado 2 está fuera ya de los límites que es del uso, o fuera de los límites del uso, ya. Entonces, aquí contiene más lo que es el agregado, agregado fino. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar con este tipo de agregado, no sería recomendable, ya que podría ocasionar algún tipo de falla o en el diseño de la mezcla. En cambio, si nosotros observamos, el agregado 1 se encuentra entre los límites. Esta sí es recomendable para poder nosotros usar y trabajar en el diseño de mezcla de concreto. No hay ningún problema en la construcción de la carretera que es en Ticlio. Entonces, para proseguir con esto, con este ejercicio, nosotros tenemos que hallar ya, como les dije, como primer paso, que es la resistencia promedio requerida. Y para eso nos tenemos que saber el dato, porque la resistencia promedio requerida está en función de resistencia de compresión. Entonces, como, a ver, les voy a mostrar la fórmula. Aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula, el promedio, resistencia promedio requerida está en función de la resistencia de compresión. Entonces, nosotros tenemos que saber, la resistencia de compresión, también el factor T y nuestro, coeficiente de variación. Ya, entonces, ahora, como dato, como nos dan aquí ya nuestro, que es 200 kilogramos por centímetros cuadrados, a los 14 días, pero aquí nos dan 14 días, como nosotros, para cualquier diseño de mezcla de concreto se trabaja con 28 días, entonces esto tendríamos que llevar a 28 días. Como vemos, aquí ya nos dan una relación de resistencia que es 28 a 14, de 1.4. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es multiplicar 200 kilogramos centímetros cuadrados por 1.4, con lo que nos resulta 280 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, 280 kilogramos centímetros cuadrados ya sería para los 28 días. Entonces, con ese dato estaríamos trabajando nosotros. Ese dato ya sería nuestra resistencia a la compresión, que sería 280. Ahora, pero en este método de comité así, nosotros, o haremos por el método europeo, que es la desviación estándar, o calcular la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, para nosotros calcular la desviación estándar necesitamos, porque es el valor o la prueba que se hizo en el laboratorio. Aquí tenemos 32 pruebas, o el valor de resistencia obtenido en probetas estándar. Entonces, de este dato, nosotros tenemos que sacar el promedio de valor de resistencia obtenidos en probetas estándar. Y aquí tenemos 32. Entonces, sacamos el promedio. ¿Ya? Del promedio de todo lo que es la resistencia ya obtenido en el laboratorio, que nos resulta 278.313 kilogramos centímetros cuadrados. Ya, como ya tenemos este dato, ya podemos calcular nuestra desviación estándar, que está aquí. Ya, pero hay dos métodos para calcular la desviación estándar. Uno es cuando menor a 30 y otro es cuando nuestros datos es mayor a 30. Aquí ya tenemos, este de aquí es cuando mayor a 30 y es de menor a 30, pero como nosotros tenemos 32 datos, trabajaríamos con el primero. Ya como ya lo hemos programado, el programa jala solo nada más ya. Entonces trabajaríamos con esta fórmula de aquí y nos resulta 3.860 kilogramos centímetros cuadrados. Ya después de haber calculado eso y también ya después de calcular el promedio de valores de resistencia obtenidos en probetas estándar, calculamos el coeficiente de variación, que es desviación estándar entre el valor o la media o el promedio, que nos resulta 0.014. Entonces ya solo nos faltaría para nosotros calcular nuestro resistencia promedio requerida, que es el factor T, porque ya tenemos nuestro resistencia a la compresión y nuestro coeficiente de variación. Ahora, aquí tenemos una tabla para nosotros poder calcular nuestro factor T. Como en el enunciado, como vemos, ya no, aquí este factor trabaja con una condición, por ejemplo, con la posibilidad de caer bajo el límite inferior. Aquí en la primera fila nos da que es de 1 en 5, en la segunda de que es de 1 en 10 y en la tercera 1 en 20. Y esta fila de aquí, que es el fila A, o en esta fila de aquí, es el número de muestras menos 1. O sea, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 20 muestras, o no sé, 21 muestras, digamos, menos 1 sería 20. Entonces nosotros cuando
cuando como nos resulta 20, buscamos en la tabla dónde está el 20, entonces aquí, y de acuerdo a nuestras condiciones ya sacamos el valor de factor t, pero como a nosotros en el ejercicio nos dice que son 32 datos, ajá, y también nos especifica que será de uno de cada 20 muestras, que el ensayo deberá estar por debajo de la resistencia especificada, entonces buscamos en nuestra tabla. Como son 32 datos menos uno sería 31. Ya, entonces buscamos el 31 en la tabla. Pero como no hay 31 en la tabla, entonces serían mayores a 31, que es esta de aquí. Esta columna o... Ya, entonces, y a la vez nos dice que es de 1 en 20. Los que están de 1 en 20 están en esta fila de aquí, que es en la fila F1. Entonces, nos iríamos al último fila en la esquina, que sería 1.645. Aquí, como ya hemos programado nosotros, solo damos indicación y nos arroja el valor, que es 1.645. Ahora sí ya podemos determinar nuestra resistencia promedio requerida del ejercicio para así poder proseguir con el dato que nos pide. Aquí sería 287 kilogramos centímetros cuadrados. Ahora, también como segundo paso, para nosotros poder trabajar así en este comité o en este método, necesitamos saber el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal. Y nosotros lo vamos a sacar de esta tabla. A ver, aquí tenemos, ya, aquí, porque nosotros estamos trabajando con agregado 1, entonces vamos a sacar su tamaño máximo nominal y su tamaño máximo. Aquí, para poder sacar su tamaño máximo nominal, dice, es lo que tiene que pasar el mayor a 15%. Entonces sería aquí, que es el 42.30. Entonces, 1/2 de pulgada sería nuestro tamaño máximo nominal. Y uno más arriba sería nuestro tamaño máximo, cuartos pulgada. Ahora ya mi compañero va a proseguir con el ejercicio. Bueno, prosiguiendo con la exposición de mi compañero, que estamos haciendo diseños de mezcla. Mi nombre es John Akin Espinosa Cárdenas y somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Vamos a continuar con esta exposición que mi compañero ha iniciado. Bueno, en un momento les voy a presentar mi pantalla. Como mi compañero ya les he explicado, la manera de elegir nuestro tamaño nominal, ¿no? Era que sea mayor al 15% el primer retenido parcial y el primero es menor a un 15%. El segundo ya sería mayor a un 15%, que es 42.3, ¿no? Y pues consideramos nuestro tamaño nominal un medio, que nos va a ayudar más adelante en los cálculos. Y esto sería nuestro tamaño máximo nominal. No, nuestro tamaño máximo, 3/4 pulgadas. Y eso ya mis compañeros más adelante lo van a explicar para qué nos sirve, ¿no? Ya. En el ejercicio nos da que el concreto debe tener una consistencia blanda, lo cual nos dice que tiene que tener un asiento de 6 a 9 centímetros, pero para los cálculos que se vienen adelante no vamos a trabajar con 6 ni con 9 centímetros. Vamos a trabajar con 2.4 y 3.5 pulgadas. Ya. Aquí, como vemos, tenemos que elegir. El cemento que vamos a diseñar va a ser utilizado a una altura de 4.818 metros sobre el nivel del mar. Y como a esa altura el concreto va a estar expuesto al hielo, necesitamos que tenga un aire incorporado que le ayude a resistir, porque de lo contrario se rajan, ¿no? Hay algunos concretos hasta que incluso se hacen huecos y se deforman. Para evitar esas cosas y que el concreto obtenga la mejor calidad que queremos, vamos a hacer un aire incorporado. Como hemos elegido el tamaño máximo nominal que nos ha salido de un medio, aquí en el cuadro del comité ACI ya tenemos ya que es un medio para elegir, ¿no? Vamos a hacer una exposición severa, vamos a trabajar con exposición severa. Y nuestro tamaño nominal máximo es de 7. Entonces nuestro volumen de aire atrapado en porcentaje va a ser de 7 y en metros cúbicos va a ser de 0.07. Eso es lo que va a tener nuestro agregado.
Para el siguiente vamos a utilizar el asentamiento. El asentamiento era de condición blanda, como ya nos había especificado el ejercicio, y habíamos convertido a pulgadas que nos daba de 2,4 a 3,5. Y en este caso, el concreto estamos trabajando con aire incorporado. Trabajaríamos con la parte baja de esta tabla, que es con el aire incorporado. Y como hemos visto que era de 2,5, no, de 2,4 a 3,5, tomamos la segunda fila, ¿no? Y buscamos nuestro tamaño nominal, que sería 193% de agua, ¿no? Eso va a ser nuestro mezclado. Y ahora convirtiéndolo en centímetros, en metros cúbicos, sería 0,97. Y también mostrarlo en litros, ¿no? Ya que es un sistema internacional de medidas nada más, sería por 1000 y sería 197,00 litros. Ya, como estamos trabajando nuestra relación agua-cemento, normalmente se saca por durabilidad, con, con una, con una interpolación entre varios datos, pero eso es sin aire incorporado o con aire incorporado también tiene. Pero en nuestro caso vamos a elegir en la relación por durabilidad. ¿Por qué escogemos por durabilidad? Porque el ejercicio nos pide para cunetas y zarandeles. Justo aquí tenemos eso. Y también tenemos exposición a congelaciones, ¿no? A humedad, a congelación y a deshielo. Es por eso que este cuadro encaja en un mejor resultado, que sería 0,4, no, ok, 0,45, no, 0,45. Esta resistencia nos va a ayudar para que el concreto no contenga los problemas que ya había mencionado, ¿no? De cuando se congela, se comienza y después comienza a descongelarse, se comienza a hacer rajaduras en el cemento. Para evitar ese problema es que elegimos 0,45. Bueno, mi compañero va a continuar con la exposición sobre cómo continuar el diseño de mezcla para un lugar que tiene agua y deshielo. Continuando con la exposición de mi compañero, yo voy a explicar las fórmulas así, de cómo es el desarrollo. Mi nombre es Samir Aldair Ayuque Mejía, somos de la Universidad Nacional Huancavelica de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, voy a proseguir a presentar mi pantalla. Bueno, vamos a determinar el contenido de cemento por unidad cúbica. Para determinar el contenido de cemento, aplicamos la fórmula que es contenido de agua de mezclado dividido entre la relación de agua-cemento. Como sabemos que en contenido de agua de mezclado, como mi compañero les ha dicho, es 193, y cuando lo dividimos entre la relación agua-cemento, que es 0,45, nos botaría esta respuesta, que es 428,889. Y ahora, para calcular las bolsas de cemento, dividimos 428,889 dividido entre la cantidad de cada peso que tiene el bolsa de cemento, y nos botaría este resultado, ¿no? Y ahora, para calcular el volumen de cemento, aplicamos la fórmula, que es volumen de cemento es igual a contenido de cemento dividido entre el peso específico del cemento. Como acabamos de hallar el contenido de cemento, que lo podemos ver acá, que es 428,889, ahora lo dividimos entre el peso específico del cemento. Y el peso específico del cemento es 3,13 por 1000. Y haciendo nuestros cálculos matemáticos, nos botaría esta respuesta, que sería 0,137. Ahora vamos a determinar los pesos de los agregados fino y grueso. Para hacer eso, nos apoyamos en el tamaño máximo nominal, que ya mi compañero ya les ha explicado. Y nos apoyamos de esta tabla, ¿no? Como el tamaño máximo nominal es un medio, es media pulgada, entonces nos apoyaríamos en esto, ¿no? En 0,55 de acuerdo a la tabla. Y ya tenemos el resultado. Y ahora hallamos el peso del agregado grueso.
Para hallar el peso del agregado grueso nos apoyamos en esta fórmula, que vamos a multiplicar el 0.55 que habíamos hallado por el peso unitario compactado del agregado grueso. Y multiplicamos eso y haciendo cálculos matemáticos, como tenemos 0.55 acá, lo multiplicamos por el peso unitario del agregado grueso, que es 1530, porque hemos tomado el agregado número 1, y va a salir 841.5. Y ahora calculamos el volumen del agregado grueso, que por fórmula es igual al peso seco del agregado grueso dividido entre el peso específico del agregado grueso. Como ya tenemos el peso seco del agregado grueso, lo dividimos entre el peso específico del agregado grueso, que sería 841.5 dividido entre 2.7 por 1000, y nos botaría el resultado 0.312. Y ahora calculamos el volumen del agregado fino. Igual nos apoyamos en la fórmula, ¿no? Que es 1 menos el volumen de agua, menos el volumen de aire, menos el volumen del cemento, menos el volumen del agregado grueso. Como ya tenemos estos datos que hemos calculado anteriormente, hacemos los cálculos y nos va a salir 0.284. Y para hallar el peso del agregado fino, nos apoyamos en lo que acabamos de hacer, que es el volumen del agregado fino. Y solamente lo vamos a multiplicar por el peso unitario compactado del agregado grueso. Y como el volumen del agregado fino es 0.284, lo multiplicamos por 2.65 por 1000 y nos botaría esta respuesta, que es 752.6. Bueno, mi compañero va a proseguir con la exposición. Hola, muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo el video. Mi nombre es Miguel Ángel Jorge Acevedo, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Huancavelica. Y voy a continuar con la presentación de nuestro ejercicio. Ya, mi compañero anterior había los pesos secos de los materiales para nuestro diseño de mezcla. Ahora el siguiente paso sería realizar ajustes por humedad y absorción, los cuales nos van a servir para hallar el peso del agregado grueso, pero en condición húmeda. Y estos valores nos van a servir para aplicarlos a una obra, ¿no? Para realizar nuestros diseños de mezcla, como se podría decir, de una manera real, ¿no? Porque se sabe que los materiales no siempre vienen secos, ¿no? Siempre traen un porcentaje de absorción, vienen húmedos. Ya, para hallar el peso del agregado húmedo, multiplicamos el peso del agregado grueso seco, que anteriormente lo hemos hallado, por 1 más el porcentaje de humedad sobre 100, y nos arroja 844.445 kilogramos. El mismo procedimiento lo aplicamos para el agregado fino, que sería el peso del agregado fino en una condición seca, multiplicado por 1 más el porcentaje de humedad sobre 100, que nos arroja 776.683. El siguiente paso es determinar el agua efectiva de la mezcla. El agua en el agregado grueso lo vamos a hallar de la siguiente manera. El peso del agregado grueso en una condición seca lo vamos a multiplicar al porcentaje de humedad menos el porcentaje de absorción sobre 100, lo cual nos va a arrojar a menos 5.470 litros. Este valor negativo, que simboliza que tenemos que restar 5.47 litros para que nuestro agregado llegue a una condición de saturada superficialmente seca. El agua en el agregado fino, ¿cómo lo vamos a hallar? El peso del agregado fino en una condición seca multiplicado por el porcentaje de humedad del agregado fino menos el porcentaje de absorción del agregado fino sobre 100, el cual nos arroja de 17.31 litros. El agua efectiva, ¿cómo lo vamos a hallar? Va a ser el agua de diseño, que lo hemos sacado de nuestras tablas para aire incorporado, menos la sumatoria de estos dos, del agregado grueso y del fino, el agua, lo cual nos arroja a 181.160 litros.
Y aquí mostramos nuestra tabla de resumen por metros cúbicos, pero para pesos húmedos. Anteriormente mi compañero lo mostró para pesos secos. El siguiente paso es calcular las proporciones en peso y volumen, lo cual mi compañero les va a presentar. Hasta ahí sería mi participación. Gracias. Bueno, continuando con este video, primeramente voy a presentarme. Mi nombre es Roger García Alfonso, estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Para lo cual, para continuar con este video, voy a presentar mi pantalla. Ya, como sabemos, para el diseño de mezcla sigue un cierto número de pasos. En este caso es el paso 12, que consiste en el cálculo de las proporciones en volumen, ya sea de volumen del cemento, volumen del agregado fino, volumen del agregado grueso y asimismo del agua para el diseño de mezcla. Y esto es para lo que vamos a utilizar son datos que nos proporcionan el problema, que serán necesarios algunas de estas para poder determinar algunos de estos parámetros, ¿no? Primero, lo que vamos a hacer es hallar el peso unitario Ya, disculpen, nadie presenta la pantalla. Un momento. Ya, no repito. Continuando con el paso 12, que consiste en el cálculo de las proporciones en volumen, ya sea del agregado fino, el volumen del cemento, y asimismo del agregado grueso y el agua que se va a utilizar en el diseño de mezcla. Estos datos son que nos muestran el ejercicio que serán necesarios para poder determinar uno de estos parámetros, ¿no? Primero, lo que hacemos es calcular el peso unitario suelto húmedo del agregado fino, que vendría a ser la relación, mejor dicho, el producto del peso unitario suelto, seco, todo multiplicado por 1 más el contenido de humedad del agregado fino entre 100. Aquí reemplazando sus valores, en este caso, el peso unitario suelto seco, aquí nos da, ¿no?, que sería 1550 kilogramos sobre centímetro cúbico. Sobre 1 más el contenido de humedad del agregado fino nos da 3.2%, todo sobre 100. Y aquí, desarrollando y sacando los cálculos, nos estaría saliendo 1585.332 kilogramos sobre metro cúbico. Y el siguiente sería calcular el peso unitario suelto húmedo del agregado grueso, en este caso, disculpen, hay un error de tipeo, que vendría a ser el peso unitario suelto seco del agregado grueso, también sería, ¿no? Que en sí la ecuación es similar, solamente cambia en la proporción del agregado fino y agregado grueso, ¿no? Y reemplazando, nos estaría saliendo 1540 kilogramos sobre metro cúbico. Y para poder determinar el volumen del cemento en metros cúbicos, vendría a ser la relación del peso del cemento sobre el peso unitario del cemento, que el peso unitario del cemento que viene a ser 1500 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Y aquí reemplazando el volumen del cemento nos estaría resultando 0.286 metros cúbicos. Y ahora continuando con hallando el volumen del agregado fino, también expresado en metros cúbicos, que vendría a ser la relación del peso del agregado fino húmedo sobre el peso unitario del agregado
fino húmedo, ¿no? Que lo hemos calculado aquí, ¿no? Solamente sería cuestión de reemplazarlo y el volumen del agregado fino resulta 0.49, ¿no? Con metros cúbicos. Y ahora, el volumen del agregado grueso, que vendría a ser la relación del volumen del agregado grueso húmedo sobre el peso unitario del agregado grueso húmedo, que también lo hemos calculado aquí, y el peso del agregado húmedo, ¿no? Y también lo mismo reemplazando, y el volumen del agregado grueso sería 0.548 metros cúbicos, ¿no? Y para poder determinar el contenido de agua para una bolsa de cemento sería la cantidad del agua por metro cúbico, ¿no? Que anteriormente ya lo hemos hallado. Y aquí está el ¿no? Sería 428.889 kilogramos sobre metro cúbico. Sería ahorita un error tipo. Ya, todo esto sobre el peso del cemento en metro cúbico. Todo el peso del cemento por bolsa, que vendría a ser una bolsa del cemento expresado en kilogramos, sería 42.5, ¿no? Y realizando los cálculos el agua para el diseño de mezcla expresada en litros para una bolsa sería 17.952 litros por bolsa, ¿no? Y para poder determinar en proporciones, lo que hacemos es dividir sobre el volumen del cemento, ¿no? A todos los parámetros, ¿no? Ya sea agregado fino, agregado grueso, ¿no? Y haciendo las proporciones que nos estarían quedando aquí para una bolsa de cemento, para un metro cúbico de cemento, requerimos 1.73 metros cúbicos de agregado fino, y para agregado grueso 1.916 metros cúbicos, y de agua 17.952 litros por bolsa, ¿no? Y esto sería a manera de resumen, ¿no? Y va a continuar con la explicación de este ejercicio mi compañero. Lo dejo. Gracias. Bueno, ante todo, mi nombre es Andy Jefferson Mejía Ramírez. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica, de la Facultad de Ingeniería Civil. Voy a continuar con la exposición. Continuando con la exposición, empezaré con proporciones en volumen, que vamos a medir en pie cúbico. Volumen del cemento. Para hallar el volumen del cemento en pie cúbico, se tendrá en cuenta el peso del volumen utilizado, que ya hallaron mis compañeros, multiplicado por un pie cúbico. Y todo eso dividido entre el peso del cemento. El peso del cemento utilizado que hemos hallado fue de 428.889. Un pie cúbico, como es la unidad, es lo mismo. Peso de una bolsa de cemento, sabemos que es 42.5 kilos. Por lo tanto, el volumen de cemento es igual a 10.092 pies cúbicos. El volumen de agregado fino es igual al peso del agregado fino multiplicado por el factor de conversión y entre el peso unitario suelto húmedo del agregado fino. Por lo tanto, el volumen del agregado fino va a ser igual a 776.683, que es el peso del agregado fino húmedo, multiplicado por el factor de conversión dividido entre el peso unitario suelto húmedo, que es 1585.332, que nos da un total de 17.299. El volumen del agregado grueso se saca igual, que tenemos el peso del agregado grueso húmedo es de 848.445, multiplicado por el factor de conversión y todo dividido entre 1540, que nos da 19.362 pies cúbicos. Ahora acá tenemos que el cemento
en pies cúbicos en el que se va a utilizar en la obra es de 10.092. Los mismos que hemos hallado acá están en la primera fila. El agua se sigue jalando de las anteriores conversiones nada más. Para hallar la relación, las proporciones, tenemos que dividimos el cemento, el volumen del cemento entre el volumen del cemento y nos da la unidad. Acá los demás, agregado fino y el resto, dividimos entre el volumen del cemento y nos da 1.714 y 1.919. Como el ejercicio nos pide para 2 bolsas, como sabemos que un pie cúbico es igual a una bolsa de cemento, para 2 bolsas solo se multiplica por 2 las relaciones que hemos hallado. Por lo tanto, para 2 bolsas tenemos que 3.428 pies cúbicos de agregado fino y 3.838 pies cúbicos de agregado grueso. Y el agua va a ser 25.904 litros por cada 2 bolsas. Sabiendo eso, podemos hallar proporciones en balde con reserva de 20 litros, que es lo común que se tiene. Ahora, el 20 litros del balde con reserva, para saber cuántos pies cúbicos, se convierte y nos da uno de 0.706 pies cúbicos. Una bolsa de cemento equivale a un pie cúbico, como ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, el agregado fino va a ser que para hallar acá el cemento, sabemos que un pie cúbico va a ser igual a una bolsa, por lo tanto no hay cambios. En el agregado fino sabemos que 1.714 pies cúbicos entre la cantidad 0.706 nos va a dar un total de 2.428, que va a ser 2.428 baldes. Igualmente en el agregado grueso nos da 2.718 baldes concreteros. Por lo tanto, se entiende que para cada 2 bolsas de cemento vamos a tener 4.85, como que casi llegando a 5 baldes de agregado fino. Y en el resto vamos a tener 5.436, casi 5 baldes y medio. Y el agua es normal, que no cambia también el agua. Bueno, eso sería todo la exposición acerca de cómo hallar este ejercicio mediante el comité el método ASI, el mezclado de concreto.